Howard Gardner es un actual psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples en 1983. Esta teoría supone un cambio significativo en el modelo educativo. Para Gardner, la inteligencia es una expresión plural. No existe una inteligencia única, sino que cada individuo posee al menos 8 habilidades cognitivas. De ahí el nombre de su propuesta, las inteligencias múltiples, es decir, la diversidad de las capacidades humanas. Trabajando con niños, Gardner observó que algunos niños son muy buenos para aprender idiomas, pero no son muy buenos en matemáticas. Otros son geniales en ciencia, pero no pueden analizar poesía. Se dio cuenta de que se pueden contar con algunas habilidades para hacer algo y al mismo tiempo carecer de otras para hacer cosas distintas. Este descubrimiento lo llevó a concluir que el término inteligencia estaba equivocado, pero no existe una sola manera de ser inteligente ni existe la posibilidad de medir la inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples rechaza el concepto que tenemos tradicional de la inteligencia y los métodos que existen para medirla. Esta sostiene principalmente que en el individuo no existe un solo tipo de inteligencia, sino que existen diversidad de inteligencias que trabajan conjuntamente. Sin embargo, cada una de ellas son entidades semiautónomas que van a marcar cuáles son los acentos significativos de cada uno de los individuos, ya que no todos los individuos tienen los mismos tipos de inteligencia desarrolladas por igual. Esto a su vez contradice décadas y décadas de prácticas pedagógicas, ya que la realidad es que en la mayoría de los centros escolares se adapta y se desarrollan los mismos tipos de currículum y los alumnos reciben las mismas asignaturas presentadas de una forma totalmente idéntica. Como hemos visto y hemos estudiado anteriormente, Gardner sostiene que un individuo posee al menos 8 tipos de inteligencia o habilidades cognitivas principales. Y estas inteligencias múltiples no sirven para discriminar a los alumnos, sino más bien para identificar las fortalezas de cada uno de los alumnos. Para este autor, la experiencia vital, el contexto histórico, el contexto cultural de los alumnos y también sus condicionantes biológicos son determinantes para explicar cómo ellos han desarrollado esa habilidad para resolver problemas o dificultades reales. Y por último, pues este autor ha creado un criterio científico para identificar qué es una inteligencia y qué no lo es. Y solamente 8 de ellas han pasado este filtro. Y las inteligencias múltiples de las que vamos a hablar, pues las expondremos a continuación. Inteligencia verbal o lingüística. Se trata de la habilidad para trabajar el lenguaje oral y escrito de manera efectiva, lo que conlleva tener sensibilidad al significado de las palabras, su orden, funciones, sonido, ritmos y métrica. Se potencia con la escritura creativa, la lectura grupal y comentada, y conferencias, charlas, debates y exposiciones de trabajo. Inteligencia musical. Es la habilidad para captar el ritmo, el tono y el timbre, y la sensibilidad para apreciar y expresar a través de la música. Podríamos potenciarla con audición y creación musical y la interpretación de instrumentos. Inteligencia cinestésico-corporal. Se trata de la capacidad de utilizar el propio cuerpo como medio de expresión para resolver problemas, realizar actividades y expresar ideas o sentimientos, además de aprender a través de la experimentación física. Podríamos potenciarla con actividades artísticas, dramatizaciones y mediante el deporte y el ejercicio físico. Inteligencia intrapersonal. Se trata de la capacidad de tomar conciencia de uno mismo y de conocer los sentimientos, emociones, pensamientos, fortalezas y debilidades de uno mismo.
Por tanto, podríamos considerarla la tendencia a reflexionar y actuar en consecuencia. Podríamos potenciarla mediante autoevaluaciones y mediante la planificación y organización de proyectos. Inteligencia lógico-matemática. Consiste en la capacidad para trabajar con números y operaciones de forma precisa y de deducir y razonar con conceptos abstractos. Se potencia con retos y experimentos y cálculos y problemas. Inteligencia interpersonal. Es la sensibilidad para entender a otros, captar sus sentimientos y necesidades, empatizar con ellos, establecer relaciones, interactuar y liderar. Lo potenciaríamos mediante actividades de grupo y con charlas e intercambios comunicativos. Inteligencia naturalista. Se trata del talento para observar, comprender y explorar el medio natural. Se potencia con actividades en la naturaleza, mediante la experimentación y la realización de proyectos de investigación y aplicación del método científico. Inteligencia visual espacial. Consiste en la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Podríamos decir que es la facilidad para captar el espacio físico y las formas y saber orientarse. Podríamos potenciarla mediante el dibujo y el diseño o la fotografía y mediante mapas y esquemas. Críticas a la teoría de las inteligencias múltiples. 37 años después de la publicación de la teoría de Gardner, podemos afirmar que ésta se ha convertido en la más influyente en el campo de la educación, gracias a sus fundamentos sociológicos, psicológicos y pedagógicos, y a pesar de las críticas recibidas. Podemos distinguir 4 ejes sobre los que se sustentan las críticas. 1. Está basada más en la intuición que en los datos empíricos. El mismo Gardner rechaza esta crítica y establece una serie de datos y criterios de validación empírica, aunque reconoce que estos son susceptibles siempre de ser revisados. 2. No representa nada novedoso. La idea no es nueva. Mucho antes encontramos autores que ya hablan de facultades, talentos, habilidades, pero lo que sí es novedoso es el nuevo concepto de inteligencia como un potencial biopsicológico, como la capacidad de resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o más contextos. Concretamente, llamar inteligencias a lo que en psicología se ha llamado talentos ha sido un motivo de ataques contra Gardner. 3. No es válida porque no se pueden medir las inteligencias. Lo que no se puede medir es de una perspectiva psicométrica, donde se obtienen datos de pruebas estandarizadas obtenidos en contextos artificiales. No tiene sentido facilitar a los alumnos unas experiencias de aprendizaje basadas en las 8 inteligencias y luego pedirles que demuestren lo que han aprendido a través de pruebas estandarizadas limitadas a destrezas lógicas y verbales. El mismo Gardner se planteó la posibilidad de realizar una batería de test para hallar la correlación entre las puntuaciones de varias pruebas, pero finalmente la descartó al considerar que podría llevar al etiquetado. Para Gardner, el mejor modo de evaluar las inteligencias múltiples de los alumnos consiste en observarlos manipulando los sistemas de símbolos de cada inteligencia. 4. La independencia de las inteligencias y la no existencia de un factor común. Un punto que se ha criticado mucho es el eje central de la teoría de Gardner, que se refiere a la independencia y separación de las inteligencias. Todos los seres humanos las tienen, en mayor o menor medida, y aunque para la mayoría de tareas se necesitan más de una trabajando juntas, cada una de ellas es independiente de la otra. El no incluir un factor de correlación entre ellas, un factor general, se considera un fallo, ya que los últimos 100 años de investigaciones acerca de las capacidades intelectuales humanas han puesto de manifiesto la existencia de un factor común entre todas ellas. El fallo de Gardner está en considerar que todas las posiciones psicométricas consideran la inteligencia como un constructo unitario. Sin embargo, en escritos posteriores, Gardner ha restado importancia en su teoría al hecho de que las inteligencias se consideren independientes.
Con todo ello, con sus puntos fuertes y sus áreas susceptibles de ser revisadas, lo que sí supone cualquier propuesta educativa planteada desde la teoría de las inteligencias múltiples es pasar de un paradigma de déficit, comparar al alumno con los demás para ver aquello de lo que carece, a un paradigma de crecimiento, comparar al alumno consigo mismo para desarrollar al máximo sus capacidades. Esta visión positiva es lo que la hace necesaria para poder cumplir con la finalidad de la educación, que cada persona sea capaz de desarrollarse y desenvolverse de una manera activa y constructiva por todos aquellos escenarios y situaciones por los que pasará a lo largo de su existencia.